Señores, el día de hoy vamos a continuar en nuestro peregrinar por Lucas. El día de hoy nos toca estar por allá en el capítulo 8 de Lucas, donde vamos a estar revisando el día de hoy este segundo aspecto de la identidad mesiánica de Jesucristo, su poder sobre el reino espiritual. Como ustedes se acuerdan, la última vez que hablamos de esto, estamos revisando la primera identidad de Jesucristo, identidad mesiánica. Vimos cómo Él era y tiene poder sobre el reino natural. El día de hoy vamos a revisar cómo tiene poder sobre el reino espiritual, quedando pendiente únicamente para ver estos tres aspectos de su identidad mesiánica, su poder sobre el reino de la muerte. Así que yo quiero empezar a preguntarles antes de empezar a leer el texto, que ustedes piensen cómo se sentirían sus discípulos al llegar a esta orilla opuesta de Galilea, la tierra de los Gadarenos. En algunos libros más antiguos a los Gadarenos les conocen como los Gergeseos o los Gergesenos, pero son los de la tierra de Gadara. Es una tierra en la cual no estaba el Evangelio, una tierra que no se comportaba igual que Judá. Pero quiero que piensen que los discípulos acaban de pasar por este tremendo y emocionante tiempo con Jesús, donde ellos, llenos de temor, pensaban que se hundirían y despertaron al Maestro solamente para ver cómo Dios calmaba la tempestad y la tormenta y las olas. Ellos seguramente se sentían, ¿cómo creen ustedes? Vencedores. Iban con el Señor de señores y el Rey de reyes. Vamos a empezar a leer aquí para ver, mientras ustedes piensan en esto, ya que el arribo de ellos se hace a un cementerio. Vamos a ver qué dice Lucas. Dice en el versículo 26 que empieza el texto hoy, de Lucas 8, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a esta tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiéndose las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que les dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta es palabra de Dios. Bueno, como verán, se está poniendo interesante. Aquí definitivamente entran fuerzas que en el mundo moderno hoy la opinión generalizada de la gente es que no existe el demonio. Eso piensa la mayoría de la gente. Pero vamos a ver qué acontece y hablaremos más de este asunto. Como vimos, el destino de esta travesía fue determinado por Jesús. Él fue el que quiso ir a la orilla opuesta de Galilea, a esta región que comentábamos, a la región de los Gadarenos. Obviamente, tierra de paganos, tierra de gente supersticiosa y sobre todo completamente marginados. Ellos no tenían nada que ver con los judíos. Como ven, cultivaban cerdos. Los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Ellos seguramente mantenían su economía una parte o no sé qué % a partir de eso. Parecía algún lugar cercano a Guadalajara que desde 20 kilómetros afuera huele a cerdo. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque yo no me acuerdo del nombre si no se los decía. La Piedad. Gracias. De hecho, nomás como dato curioso, un día que se me ocurrió ir en coche a México, me llevé una camioneta que quería llevar para allá. ¿Dónde creen que se me acabó descomponiendo la mugre camioneta? En La Piedad. Se le rompió la rueda. Así que tuve la oportunidad de regresar a La Piedad a componerla. Cuando estás en La Piedad por un buen tiempo, toda tu ropa sale oliendo a cerdo. Esto es un hecho. Los de La Piedad saben. Tienen cosas muy bonitas. Entre ellas una cantera blanca preciosa y unos chicharrones que los michoacanos aquí estarían envidiosos de ellos. Pero definitivamente este lugar de México, al igual que muchos lugares de España, cuando pasa cerca de los pueblos, huele a cerdo. Aquí Lucas se abstiene de decirnos que olía a puerco, pero seguramente que olía a puerco. Verán por qué él digo en la historia. Vamos a continuar. Bueno, cuando tú llegas a un lugar, pues ahora que vemos en la televisión nuestros magistrados y mandatarios llegan a algún lugar y está un comité de recepción impresionante, les ponen la alfombra roja y vienen los dignatarios con sus esposas. Aquí de la tierra de los Gadarenos les mandaron al comité de recepción un endemoniado sin ropa. Bueno, no creo que sea tan jubiloso el asunto, porque seguramente que era muy fiero el amigo No crean que es una cosa nada sensual encontrarse con un endemoniado, sea hombre o mujer. De paso les digo, no es la primera vez que Jesús se encuentra con un endemoniado. Al inicio de su ministerio, Jesucristo ya había sacado un demonio de una gente que se metió en una sinagoga en Galilea cuando él empezó el ministerio. Así que Jesús expulsó el demonio entonces. Y aquí van a acontecer unas cosas que acabamos de leer, muy interesantes, donde va a pasar lo mismo que pasó en Capernaum con el primer endemoniado. Así que este arribo a esta tierra de los Gadarenos, que desconocía el Evangelio del Reino de Dios, se inicia con este comité de recepción tan interesante como leemos. Un comité de recepción que dice: aquí hay oposición demoníaca, aquí no hay predisposición al Evangelio. En todo lugar que haya resistencia al Evangelio hay predisposición demoníaca, no nada más en Gadara. Eso es lo que se encuentran de una u otra manera al enunciarse las buenas nuevas del reino. Estas tierras enfrente de Galilea eran áreas olvidadas, marginadas. Así que ni bien llegaron, el demonio se hizo presente.
Hay que comentar aquí que Mateo dice que no fue un demonio, sino que fueron dos, para cuando tengan sus lecturas donde se adentran en lo que platicamos aquí. Allá en el 8, del 28 al 34 de Mateo, él dice que fueron dos demonios, no uno. Marcos y Lucas dicen que fueron uno. Tal vez estaban refiriendo al que tenía mayor prevalencia, al que tenía más demonios dentro, pero no le hacen caso al otro. Lucas y Marcos nos relatan sobre uno. Así que dice que vino, como leíamos, a su encuentro un hombre de la ciudad. O sea que este hombre era súper conocido en la ciudad. Ya sabían todos que había en esta área este endemoniado, porque leíamos que lo habían tratado de someter con cadenas y grilletes y que lo rompía con una fuerza excepcional, y de una fuerza mayor le ponía a él de regreso al desierto. Obviamente este hombre no moraba en casa, moraba en los sepulcros. Por eso decimos que cuando llegaron a la tierra de Gadara, llegaron cerquita de un cementerio, porque por ahí estaba este hombre, en su casa donde los espíritus le mandaban. Así que vivir en los sepulcros era su área, no usar ropa era su moda, estaba completamente desnudo, porque estaba poseído desde hace mucho tiempo por muchos demonios, leíamos en la palabra. Esta es sin lugar a dudas una descripción muy gráfica de la situación en la que vivían apartados, alienados brutalmente, y que en este caso se produce la posesión satánica en una persona. La posesión satánica aleja a las gentes de la sociedad, los enferma mentalmente, quitándoles su dignidad, y los convierte en seres tenebrosos. Tomen nota entonces que hay demonios en todos lados, no que en todos lados estén dentro de la gente. Cuando el hombre vio a Jesús, leíamos que lanzó un gran grito, pero no estaba festejando nada. Aquí en México acostumbramos a oír grandes gritos, más ahora que México anota un gol, se oyen grandes gritos. Los gritos que da este hombre no son así, son grandes chillidos espeluznantes que pondrían tu piel de carne de gallina. Pero lo que hace es se va y se postra ante los pies de Jesús. O sea que hubo un reconocimiento instantáneo de la identidad divina de Jesucristo, de su poder sobrenatural. ¿Qué escenario, no? Entre chillidos incomprensibles de alto volumen, se postra ante Jesús. No es que quisiera, pero no le queda otra. Satanás es un ser derrotado ante el poder de Jesucristo. Recuerden eso, porque Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes, y Él está contigo. O sea que, de una manera, como leímos, literal, está en el suelo ante Él. O sea que la actitud del diablo, la actitud que el diablo demandaba sobre Jesucristo en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando lo tentó, quería que le daba todas estas cosas si él si postrado adoraba al diablo Jesucristo en la tentación en el desierto. Aquí todo lo contrario acontece, el demonio se postra ante Dios, porque es un ser menor. Al reconocer, y hace un reconocimiento que él no tiene nada que ver con Jesús. Lo confiesa, de paso, como el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios conocen a Jesucristo de una manera espiritual diferente como nosotros lo conocemos. Lo confiesan como el Hijo del Dios Altísimo, que lo atormenta con su presencia. O sea que no pueden soportar la presencia de la luz los seres de las tinieblas.
Al ser manifestado, ya que el ámbito natural de la acción del demonio y sus secuaces es la oscuridad, cuando las tinieblas son mostradas por la luz, cuando el demonio es descubierto, pierde su poder de manipulación. Lucas nos relata que la reacción del demonio se debió, además de la presencia física del Señor, a su reprensión para que abandonaran a ese hombre a quien por mucho tiempo habían atormentado, nos reportan. En lo que leímos del texto, en el 29 leíamos, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Eso atormentaba a los demonios. Dios estaba mandándole que salieran de este hombre, ya que la estadía de estos demonios en este hombre, tenían a este hombre como un loco, teniéndolo por la fuerza en la soledad de los desiertos, viviendo de una manera completamente desgastada y fuera de sí. Jesús le pregunta su nombre al demonio, como leíamos. El nombre del hombre ni figura ahora ni después. La respuesta que recibe de parte del hombre y contesta el diablo es legión. Este es el nombre que se daba a un destacamento romano, como ustedes saben, de aproximadamente 6,000 soldados. Así los demonios, siendo muchísimos, le rogaban a Jesús no ser enviados al abismo. Esto del abismo es una cosa de lo más interesante. El abismo es el lugar de reprensión para los demonios, el lugar donde ya están marginados ellos mismos y lejos de poder seguir manipulando y interfiriendo en la vida de los humanos. Los demonios no quieren ser restringidos. Rogaban no ser enviados al abismo. Rogaban que les pusieran el alto de seguir engañando gentes, de impedir el avance del Evangelio, porque los demonios se oponen al avance del Evangelio. Porque como quiero que ustedes lean y estudien y luego tengan muchas preguntas para que estudiemos juntos estas cosas, voy a invitarlos que vayan brevemente a Apocalipsis 20, del 1 al 3, para que posteriormente, en otro tiempo o en algún estudio, discutamos específicamente lo que vamos a leer aquí, porque aquí está claro este aspecto de la marginación que estoy hablando. Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea que el abismo está controlado desde el cielo, el lugar donde donde quiera que esté este lugar reservado, que ya hay algunos por allá, desde el principios de la humanidad, tiene la llave del cielo, el Señor. Y dice, y una gran cadena en la mano. O sea que está definitivamente cerrado este lugar y no lo pueden abrir los demonios. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esos 1000 años no son literales, pero vean el aspecto que estamos queriendo ver, que ahí van a aprender finalmente es el lugar donde van a poner a Satanás. 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, quédense con la situación que estamos aquí sacando la información. Ahí es el lugar donde los demonios no quieren ir. Esto de los 1000 años tampoco es una cosa literal, más que en el entendimiento dispensacionalista. Eso tomaría como que se perdieran la comida y la cena, así que vengan otro día y ya platicamos extensamente.